Continuidad de funciones de varias variables. Primero vamos a dar la definición. Si tenemos una función de dos variables, para más variables será lo mismo similar. Si vamos a decir que la función es continua en un punto de su dominio, ya fíjense que nos olvidamos de los puntos de acumulación, a sub x, a sub y, perteneciente al dominio de la función, si el límite de la función, cuando x e y tienden al punto, es igual a la función evaluada en ese punto. ¿Sí? O sea, fíjense que la definición es igual que la definición de límite de continuidad, perdón, para una función de una variable. Si la función es continua en todos los puntos del dominio, simplemente diremos que la función es continua. Y ahí se terminó la definición de continuidad. Si queremos definir continuidad de una función de n variables, o sea, siendo f una función definida de un subconjunto de Rn en R, si tenemos un punto A que pertenece al dominio de la función, se dice que f es continua, por lo menos en el punto A, si solo si el límite para x tendiendo a de f de x es igual a f de a. Sáquenle las rayitas a esta definición y es la definición de continuidad de una función de una variable. O sea, la idea es que a medida que x se aproxima a, f de x se aproxima a f de a. Justamente por eso es que pedimos que a pertenezca al dominio de la función para que podamos evaluar la función en ese punto. El álgebra de las funciones continuas es igual para una y para dos y para n variables, o sea, si f y g son funciones continuas y k es un real, entonces k por f es continua, la suma de funciones continuas es continua, el producto de funciones continuas es continua, el cociente de funciones continuas es continua cuando el denominador no es cero. O sea, este teorema es válido para una, dos, tres y n variables en general. Bien, supongamos que tenemos una función de dos variables definida en el plano XY, un punto de coordenadas a sub x, a sub y. Supongamos que en este punto, si evaluamos la función f, obtenemos en la recta real el valor f de a sub x, a sub y. Por hipótesis me dicen que esta función f es continua en el conjunto, es continua en el punto A, que significa que si tomamos puntos en las proximidades de a sub x, a sub y, estos puntos rojos tendrán su imagen en las proximidades de f de a sub x, a sub y, o sea, porque el límite de f cuando x e y tienden a sub x, a sub y es f de a sub x, a sub y. Además, supongamos que g es una función continua, o sea, podemos representarlo como una función que va de los reales en los reales,
significa que G evalúa, si la función G es continua, significa que G evaluada en f de a sub x a sub y será el límite de esa función. Bueno, si ambas funciones f y g son continuas, el teorema garantiza que la función compuesta, g compuesta con f, o sea, lo que es g de f de x, y también es una función continua en el punto a sub x a sub y. Bien, la composición de funciones continuas es continua. Ni más ni menos que eso. Acá tenemos también otro caso. Si tenemos f, es una función de dos variables, definida en algún subconjunto de R2, ¿no? Supongamos que este es el conjunto en donde está definida la función f, conjunto B. Tomamos un punto del dominio de la función, de coordenadas a sub x a sub y. Supongamos que la función f es continua en a sub x a sub y, entonces de manera tal que si aplicamos la función f en a sub x a sub y, obtendremos la imagen f de a sub x a sub y. Al decir que la función es continua, significa que las imágenes de los puntos que están ahí en las proximidades de la sub x a sub y tendrán sus imágenes acá en las proximidades de f de a sub x a sub y. Además, g es una función continua. Fíjense que g de a sub x es a sub y, o sea que si yo grafico acá en el plano xy a la función g, con esta curva verde tiene ecuación igual a g de x. La función está pasando por ese punto porque cuando x tiende a a sub x, la función tiende a sub y, es función continua. Por lo tanto, la función h que depende de x, o sea, si nosotros evaluamos la función f solamente en puntos que están sobre la curva verde, o sea, estos puntos de coordenadas x, g de x, son los que se encuentran en la curva verde. Bueno, esa función compuesta h entre g y f es una función continua que mandará sus imágenes también acá, ¿sí? Como veníamos diciendo antes, si tomo puntos rojos que están en este entorno radial y las imágenes me caen dentro de este intervalo rojo, en particular si tomo puntos que están dentro de ese entorno radial pero sobre la curva verde en particular, las imágenes van a seguir cayendo dentro de este intervalo rojo. Eso es lo que afirma este teorema, ¿sí? La composición de f con g, pero de este modo particular, sigue siendo una función continua. Veamos. Vamos a estudiar un ejemplo muy sencillo, la continuidad de esta función definida por ramas. Primero de todo,
si tenemos en cuenta que la función está definida en el plano XY, el dominio natural de esta función es todo R2, no hay ningún punto del plano en donde no esté definida la función. O sea, cuando y vale 0, usamos la función vale 0, o sea, sobre el eje X, la función vale 0, y fuera del eje X, la función es X por seno de 1 sobre Y. Queremos evaluar la continuidad de la función acá en este punto, en 0, 0. Acá. ¿Sí? Entonces, bueno, f de 0, 0, como la segunda componente vale 0, uso la rama inferior, o sea que f de 0, 0 vale 0. Por otro lado, tenemos que calcular el límite para xy tendiendo a 0, 0 de x por seno de 1 sobre y. Y en este caso, habíamos visto que x es un infinitésimo, porque cuando x y y tienden a 0, x tiende a 0, y el seno de 1 sobre y, el seno de cualquier argumento, siempre toma valores entre menos 1 y 1. Lo que significa que el seno de 1 sobre y es una función acotada. Entonces el producto de un infinitésimo por una función acotada es 0. Por lo tanto, como el límite es igual al valor de la función en el punto, podemos garantizar que f es continua en el punto. Veamos otro ejemplo. Vamos a estudiar la continuidad de esta otra función definida por ramas. Nuevamente, vemos que el dominio de la función es todo el plano, o sea, para cualquier xy está definida la función, en particular en 0, 0, la función vale 0 y fuera del origen la función toma valores x cuadrado y dividido x cuarta más y cuadrado. Me quiero corregir una cosa, en realidad no que esté mal, sino que está incompleto, me acabo de dar cuenta. Este límite que acabo de resolver recién, límite de xy tendiendo a 0, 0, es válido siempre que esté en puntos que están fuera del eje X, porque cuando la función la evalúo sobre el eje X, no puedo usar la rama de arriba. O sea que yo me podría aproximar al 0, 0 por el eje X, ¿de acuerdo? Entonces me quedaría pendiente resolver el límite para x tendiendo a 0 de la función evaluada en x0. ¿Por qué en x0? Porque y vale 0 sobre el eje x. Cuando x tiende a 0, de f de x0, bueno, cuando la segunda componente es 0, la función vale 0, o sea que este límite vale 0. Bien, ahí sí estaría asegurando de que el límite de la función de dos variables vale 0. Me había comido verificar que el límite sobre esta recta valía 0. Ejemplo, si nosotros hubiéramos, en lugar de definir esta función de esta manera, yo digo que la función vale 1 sobre el eje X, entonces, ¿a qué conclusión hubiera llegado? ¿A que no es continuo? Claro, ni siquiera existe el límite, porque la función, si te aproximas por el eje X, tiende a 1,
porque la función vale 1 sobre el eje X, se mantiene constante, tiende a 1, y si vas por cualquier otro lado, la función vale 0 o tiende a 0. Ahí en ese caso no hubiera existido el límite y la función no hubiera sido continua. ¿Sí? Por eso, ojo, me estaba olvidando de analizar la función por un lado en la que estaba definida distinta la función. Ahora sí vamos al siguiente ejercicio. Acá no hay problema porque la función no está definida, está definida distinta en el 0, 0, o sea, en este punto, o sea que directamente podemos pasar al límite. Bueno, acá se nos plantea la disyuntiva, decir, bueno, el límite de esta función, ¿existirá o no? Si el límite existe, lo que tendría que empezar a hacer es ver si puedo factoriar y simplificar, buscar un infinitésimo por acotada, ¿sí? Buscarle la vuelta por algún lado de eso. Ahora, la otra posibilidad es que el límite no exista. ¿Y cómo hago para demostrar que el límite no existe? Y bueno, buscando curvas que pasen por el origen, o sea, por el punto donde quiero evaluar el límite y la continuidad, y demostrar que la función tiende a valores distintos dependiendo de la curva que esté considerando. ¿Bien? Entonces, ¿qué les parece? ¿Que el límite existe o no en 0, 0? ¿Qué pregunta? ¿Quedó alguien? Ah, es que pensé que no había nadie. No sé, qué sé yo, sí. ¿Sí? Bueno. Voy a hacer lo siguiente con la herramienta que les había planteado hace un rato. Voy a tomar un conjunto de nivel K de la función. El conjunto de nivel K de la función estaría dado por todos los puntos del plano XY que hacen que la función valga K, o sea, x cuadrado, me parece, bueno, x cuadrado por y dividido a x cuarta más y al cuadrado, igual a K. Hoy tendría que despejar de acá y vamos a ver si puedo. Esto es x cuadrado y igual a kx cuarta más ki cuadrado. Quiero despejar y, recuerden. Entonces podríamos decir ki cuadrado menos x cuadrado por y más kx cuarta es igual a 0. La verdad nunca resolví este problema de esta manera, pero bueno, vamos a intentar. Quiero despejar y, o sea, acá tengo una ecuación de segundo grado. Como despejo ahí es menos b, o sea, x cuadrado más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea, es x cuarta menos 4 por a, que es igual a k, por c, que es kx cuarta. Todo esto dividido 2 por a, que es 2 por k. O sea, x cuadrado más menos. De acá podemos sacar factor común x cuarta y sacarlo fuera de la raíz como el módulo de x cuadrado. Que bueno, el módulo de x cuadrado es x cuadrado porque x cuadrado es positivo. Es x cuadrado sale fuera de la raíz, que queda multiplicando a la raíz cuadrada de
1 menos 4k al cuadrado. Todo esto dividido 2k. Bien. Entonces, a ver, vamos a probar. De estos dos términos podemos sacar factor común x cuadrado y nos quedaría 1 más menos raíz cuadrada de 1 menos 4k cuadrado dividido 2k, que queda multiplicando a x al cuadrado. K dijimos que era un valor arbitrario, cualquiera. Pero acá tiene que... El tema es que me parece que no hay forma de que eso te dé, porque... Ah, no, pará, no dije nada, Sí, está al cuadrado. sí, k cuadrado, o sea, es un... A ver, con k suficientemente chico puede hacer que este argumento de la raíz sea un valor positivo, no habría problema. A ver, todo esto, está bien si le pongo a, es un número. Como k es un número Sí. cualquiera, bueno, todo esto va a ser un número cualquiera, ya sea que use la raíz positiva o la raíz negativa, es un número. O sea, vamos a hacerlo fácil, igual a x cuadrado. Bien, entonces, en esta familia de parábolas, saben que representa muchas parábolas, igual a x cuadrado, cuando x tiende a 0 y tiende a 0, no hay duda. Entonces vamos a resolver el límite para x tendiendo a 0 de la función evaluada en x a x cuadrado. O sea, el límite para x tendiendo a 0 de x cuadrado por y, que es ax cuadrado, dividido x cuarta, más y al cuadrado, o sea que es a cuadrado por x a la cuarta. O sea, esto es ax cuarta dividido x cuarta, que lo saco factor común, de 1 más a cuadrado. Como x tiende a 0 y no vale 0, podemos simplificar x cuadrado con x cuarta con x cuarta. Y llegamos a demostrar que este límite es igual a dividido 1 más a al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que según sea la parábola que estemos considerando, la función tiende a valores distintos. Por lo tanto, sigo acá, no existe el límite de la función para xy tendiendo a 0, 0, de f de xy, no existe. Y si no existe el límite, significa que f no es continua en 0, 0. Tal vez era más fácil darse cuenta que si ahí lo reemplazaba por una función de segundo grado, en el numerador me quedaba x a la cuarta y en el denominador también podía sacar factor común x a la cuarta y simplificar. Pero bueno, si uno no se daba cuenta, podría hacer esta metodología de tomar un conjunto de nivel y buscar una curva que va a hacer que la función tienda a valores distintos. ¿De acuerdo? Profe, Sí, consulta, ¿no? Bueno, ahora con el diario del lunes todo sabemos, ¿no? Pero sí. yo al principio estaba pensando si iba algo más básico,
hacer una sustitución de y por una lineal, hacer de cuenta que, no sé, y igual a x, ir probando. Sí. Yo necesariamente tengo que justificarlo o hacer ese razonamiento de NK de F y hacer No. o sea, ¿se puede probar directamente? Sí, si te das cuenta, si vos No, te o das sea, cuenta. la realidad es que no me voy a dar cuenta, voy a Ah, probar. bueno. A ver, entienden una cosa. Hoy que lo ven por primera vez en su vida, uno ve esto y dice que a quién se le habrá ocurrido, o sea, tienen que ser genios los que se le ocurrió esto. Y sí, por ahí el que se le ocurrió primero fue un genio. Pero a mí vinieron, me la contaron y bueno, ahora con ustedes que no lo vieron nunca me puedo hacer el canchero, pero obviamente que no hay que ser ningún genio para esto. O sea, vamos a analizar casos relativamente sencillos. Fíjense que ¿qué usamos hasta ahora? Rectas, parábolas y antes creo que hicimos una más y para de contar, no vamos a hacer curvas muy extravagantes para resolver estos límites por curvas. ¿De acuerdo? No se preocupe. Ok, O sea, la primera vez que uno lo ve sí suena, uy, esto nunca nunca me voy a dar cuenta, pero no se preocupen que haciendo 2 o 3 ejercicios de esto, ya después el resto son más de lo mismo. perfecto, perfecto. Bien, Gracias. tengan fe, Lo último que se pierde. es lo último, tal cual. Bueno, como ven, no mucho más para decir sobre la continuidad de funciones de varias variables.